Hoy vamos a meternos de lleno con algo que suele asustar bastante a la hora de estudiar física, las matemáticas. Pero, ¿y si la conexión entre las dos fuera mucho más simple e intuitiva de lo que nos han contado? A ver, seamos sinceros. Para mucha gente, ponerse con la física es como chocar contra un muro de ecuaciones y números que puede llegar a ser, bueno, un poco abrumador, ¿no? Es una sensación súper común. Pues agarraos, porque la realidad es que toda esa aparente complejidad se sostiene sobre una base increíblemente sencilla: sumar, restar, multiplicar y dividir. Sí, sí, como lo oyes. Esas 4 operaciones que aprendimos de peques son el verdadero motor de la física. Así que la clave está en cambiar el chip. En lugar de ver las mates como un obstáculo, hay que verlas como lo que son, la herramienta fundamental. Son, ni más ni menos, que el lenguaje que usamos para describir, para entender y, ojo, para predecir cómo funciona el mundo que nos rodea. Y para que se vea que esto no es un farol, vamos a abrir juntos la caja de herramientas de cualquier físico. Veremos cómo esas operaciones tan básicas son cruciales en 5 áreas clave, desde aplicar fórmulas y convertir unidades, a manejar números gigantes con la notación científica, visualizar datos en gráficos y, por supuesto, resolver problemas. Venga, vamos al lío. Primera parada: el supuesto lenguaje secreto de la física. Vamos a ver cómo con operaciones muy sencillas se descifran las fórmulas que parecen tan complicadas. Pensemos en un ejemplo súper clásico, la fórmula de la velocidad. No es más que la distancia que recorres dividida por el tiempo que tardas. O sea, una simple división. Nada más. Vale, ¿y esto en la práctica cómo funciona? Imaginemos un problema. Un ciclista recorre 120 metros en 10 segundos. ¿A qué velocidad va? La pregunta suena a física pura, pero la solución es aritmética de la de toda la vida. Es tan fácil como dividir 120 entre 10. El resultado, 12 metros por segundo. Fijaos en la magia de esto. Una operación matemática básica nos da una magnitud con un significado físico súper real, la velocidad a la que se mueve el ciclista. Pasemos a la siguiente herramienta. Ahora toca ver cómo damos sentido a las unidades, que nos sirven para medir desde lo más pequeño, como un átomo, hasta lo más inmenso, como una galaxia. Aquí la cosa va de domar los números. Y para eso tenemos 2 ases en la manga. Por un lado, la conversión de unidades, como pasar de kilómetros a metros. Y por otro, la notación científica, que nos salva la vida al simplificar números gigantescos o diminutos. Y adivinad qué, ambas dependen de multiplicar y dividir. Mirad qué ejemplo más sencillo, pero que lo deja todo clarísimo. Para pasar 3 kilómetros a metros, ¿qué hacemos? Pues multiplicar por 1000. Y ya está. Parece una tontería, pero ojo, un error en esta simple multiplicación y el resultado de cualquier experimento se va al traste. Y claro, ¿qué pasa cuando los números son tan grandes que ni siquiera caben en la pantalla de la calculadora? Pues para eso está la notación científica. Es una forma súper elegante de escribir cifras astronómicas, como la velocidad de la luz. Por ejemplo, la velocidad de la luz. 300 millones de metros por segundo. Escribir eso una y otra vez es un rollo. La solución es un truco brillante, 3 por 10 elevado a 8. En el fondo, lo único que hemos hecho es contar los ceros y usar potencias de 10. ¡Pura multiplicación! Venga, vamos con la parte más visual del asunto. Vamos a ver cómo estas operaciones nos ayudan a ver la física, convirtiendo un montón de datos en algo que se entiende de un vistazo. A menudo vemos gráficos que parecen muy complejos, y pensamos que hacerlos tiene que ser igual de difícil. Pues, sorpresa, en realidad se construyen punto por punto. Y cada uno de esos puntos se calcula con sumas o multiplicaciones muy, muy sencillas. Imaginaos, un objeto que avanza 5 metros cada segundo. Pues en el segundo 1 lleva 5 metros. En el segundo 2, pues 10. En el 3, 15. Se ve, ¿no? Cada uno de esos puntos, que luego formarán una línea recta en un gráfico, es solo el resultado de una suma o una multiplicación repetida. Y todo esto al final nos lleva a lo más importante, la resolución de problemas. El proceso es siempre el mismo. Analizas los datos, haces los cálculos y compruebas que todo esté bien. Pero ojo, aquí la precisión lo es todo. Un pequeño error en una suma, un despiste en una división y la conclusión final puede cambiar por completo. Entonces, después de este repaso, ¿con qué nos tenemos que quedar? ¿Por qué esta base tan simple es en realidad tan poderosa? Pues la idea central, el gran titular de todo esto es esta frase. Las operaciones matemáticas básicas son el lenguaje de la física. No es que sean una ayuda o un complemento, no, son el idioma mismo en el que se expresa el universo. Así que al final la cosa es muy sencilla. Cuando dominas estas operaciones básicas, de repente todo empieza a encajar. Te permite usar las fórmulas bien, convertir unidades sin miedo, representar información en gráficos y, lo más importante, refuerza el pensamiento lógico y científico en general.
Y esto nos deja con una última pregunta que lanzo al aire. ¿En qué otro campo que parece súper complejo se esconde en el fondo una base de ideas así de sorprendentemente simples? Da que pensar, ¿eh?